Bienvenidos a nuestra cuarta edición de Trends by Cesantoni, un espacio creado para charlar y conocer lo último en tendencias de arquitectura, diseño e interiorismo, junto a los mejores diseñadores y arquitectos de México. Yo soy Mariano Aguirre y los invito a sumergirnos en el fascinante mundo del diseño con Cesantoni. El día de hoy nos acompaña Juscani Alonso, diseñador industrial y fundador de Juscani Alonso Studio, un estudio multidisciplinario que desde 2013 nos ha sorprendido con increíbles proyectos de mobiliario, producto y arquitectura de interiores. Muchas gracias por estar con nosotros, Juscani. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario. Cuéntanos sobre ti. Vámonos al inicio. ¿Cómo terminaste empapado en el mundo del diseño? ¿Cómo fue la idea de la creación de tu estudio? Híjole, pues yo lo podría contar como un viaje, ¿no? Un viaje que inicia desde que soy muy pequeño y tengo la fortuna de literalmente viajar por diferentes partes del país. Mis padres, entre su vida profesional, también eran profesores y eso permitía que teníamos muchísimas vacaciones al año. Okay. Con eso recorrimos, yo creo que el país de norte a sur, incontables veces, y por ahí empieza a gestarse algo que es uno de mis grandes motores, que es la cultura, ¿no? O sea, como el interés por la cultura, por la gente, por lo que nos rodea, ¿no? La identidad mexicana. De ahí, yo creo que, pues como cualquier persona, fui estudiando y lo que sea, y un día me encontraba en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y por azares del destino, caminando con mi padre, que es académico de la UNAM, por diseño industrial. Era momento de entregas, ¿no? Entonces todos los estudiantes sacando chispas, llorando y llorando, exacto, ¿no? Pintura por todos lados. Y algo ahí como que me dijo, tú tienes que venir aquí. Okay. Se me quedó esa chispa y sí, o sea, regresé a la escuela, me pareció fascinante y dije, esto es lo mío. Diferentes cosas sucedieron, ¿no? En el camino. De ahí, a través de un concurso, me contacté con Tupperware, la empresa, y me fui a trabajar con ellos al Departamento de Desarrollo de Producto. Okay. en Orlando, Florida. Estuve con ellos desarrollando diferentes piezas. ¿Eso es terminando tu carrera? Eso es, sí, terminando la carrera. Bueno, incluso ni la había terminado. Okay. O sea, como que fueron prácticas profesionales y de ahí me quedé un periodo más. Okay. Súper interesante entrar a una empresa de clase mundial, ¿no? Para el desarrollo de productos. Y sí hubo algo que hablar solo de un material, solo de un área específica en la vida de la gente no me terminó de llenar. Dijiste, necesito más. Exacto. Me fui de intercambio académico y en el intercambio estuve en Torino, en el Politécnico de Torino, en Italia, y se me cruza la Feria de Diseño en Milán. Entonces todavía como estudiante, acudir a la feria, todo era novedad, claro. Todo era una emoción. Y ahí es donde como que las ideas empezaron a cuadrar, ¿no? O sea, como que hay un rasgo cultural que siempre me ha llamado la atención, hay un rasgo de México que siempre me ha motivado. Hay un tema del diseño, ¿no? Que también es un gran motor en mi vida. Y luego verme frente a estas exposiciones y decir, la manufactura mexicana lo tiene. Claro. O sea, las posibilidades del país lo permiten. Y la otra es que pues solo falta empujar las ideas, ¿no? Entonces eso es lo que me hace regresar a México y en 2013 empezar a presentar mis ideas y a buscar, ¿no? Cómo empujarlas. Hacerlas como, wow. Cómo hacer un discurso con el cual me sienta cómodo. Claro. ¿Y qué es lo que te impulsa de una creación de producto, diseño de producto, te vayas a mobiliario, después te vayas a arquitectura de interiores? O sea, ¿cómo es esta evolución?
¿O cómo es el desarrollo del despacho, el estudio en este caso? Mira, es curioso. Yo siempre digo como que la manzana no rueda lejos del árbol. Ajá. Y decía hace rato, ¿no? O sea, en mi familia hay 2 arquitectos, mi padre y mi hermano. Entonces, como que había algo en mí que hablaba ya de los espacios, ¿no? Claro. O sea, desde chico me tocó, Lo escuchaste, ¿no? lo escuché, acudir a obra, estar, ¿no? en revisiones con los clientes, jugar bajo los respiradores del despacho de mi familia, ¿no? Entonces, sí había algo ahí donde los espacios era algo que vivía de manera constante. Ujú. Yo siempre tuve más una cuestión de querer ir hacia los objetos. De ahí es que mi entrada a diseño. Y ahí inicia. Exacto. Pero ya en el desarrollo de mi ejercicio profesional sí he descubierto que, aunque esté diseñando espacios, siempre parto desde la escala más pequeña y de ahí voy hacia lo macro, ¿no? O sea, Ok. creo que sería ahí una diferencia de cómo los arquitectos suelen pensar, que piensan de lo macro Bueno, y de ahí empiezan a irse hacia adentro de los espacios, ¿no? Y he buscado construir una metodología donde dentro del estudio de diseño partamos desde los detalles, ¿no? O sea, pensemos en los detalles, en las texturas, en los materiales y de ahí vayamos generando sensaciones hacia lo más grande. Ok, sí, claro. Sí, eso son procesos de diseño y son distintas formas de estructurarlos. Pero en tu caso, ¿cómo enfrentas en tu vida profesional ya el empezar con el diseño de un producto a, no, mira, también voy a hacer esto, ¿no? ¿Y cómo llegas a tener este estudio que tiene estas disciplinas que se trabajan a la par? Bueno, ha sido un camino complicado Ujú. porque ha implicado muchos años de prueba y error, Sí. ¿no? Para llegar a cierta claridad de qué es lo que quieres hacer. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado que al inicio queremos hacerlo todo Ujú. y toca enfocar las fuerzas a lo que realmente nos apasiona Lo que te mueve. y a lo que nos queremos dedicar, ¿no? Entonces, en un principio yo diría que tuve una plática en algún momento con Greta de Glocal Ujú. y ella me decía como, haz lo que te mueva, ¿no? O sea, haz lo que te apasione, empuja por ahí. Si sientes que es ahí, empuja por ahí. Y yo creo que ese fue mi motor para empezar a desarrollar todo lo que hoy estoy haciendo. Te digo, como que traía muchas ideas por muchos lados, pero una que especialmente quería empujar era el hablar de México. Y no quiero decir el hacer, digo yo, como neoartesanías, Ujú. sino el realmente exaltar el hecho de ser mexicanos con lo que hacemos, ¿no? El levantar y abrir un espacio a nivel global con lo que hacemos aquí y con el talento de acá, ¿no? Entonces, ese se volvió, creo que, el ADN del estudio, ¿no? Ese se volvió realmente el motor de cada uno de los diferentes proyectos que empezamos a hacer. Muy al inicio, recuerdo, tuvimos un proyecto de producto y nos tocó diseñar la primera línea de productos para gatos en México. Ok. Como que apenas estaba el boom de los perritos, los gatos todavía estaban muy, 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 muy atrás y era todo un set, ¿no? O sea, de camas, cuevas, hamacas, trepadores, Ajá. comederos. Te buscaron para, oye, desarrollame una línea para gatos. Exacto. Wow. Y yo tenía esta cosa, ¿no? O sea, como de, sí, pero México, pero... Y de pronto creo que uno de los grandes saltos o de las grandes liberaciones que tuve fue decir, lo mexicano es lo hecho en México, lo mexicano es lo hecho por los mexicanos y va para adelante, ¿no? Entonces, Sí, no hay una regla que dice esto sí, esto no. Es como tú dices, si está hecho aquí por manos de artesanos mexicanos, de gente que trabaja aquí, pues es mexicano. exacto, no había que ponerle Shakiras, Sí, claro. del gato, no había, o sea,
no había que folclorizar De las acuerdo. cosas, sino que había que liberarnos de eso y entonces empezar a crear. Te digo, yo creo que ahí fue la primera gran ruptura con la cual cada uno de los diferentes proyectos que fueron llegando al estudio fueron agarrando su cauce. Y por último, entender, ¿no?, que las 3 escalas donde yo me siento cómodo y donde entiendo el cómo resolver y cómo dar salida a cosas son, en definitiva, el objeto, el mobiliario y los servicios. He tenido acercamientos, por ejemplo, a la joyería, y aunque me encanta, sé que no es un lenguaje natural, ¿no? O sea, no es algo donde fluya. Si batallas más. Batallo más. Ok. Y ya, creo que el tiempo nos ha llevado a saber que cuando estás en el lugar correcto y haciendo lo que quieres, las cosas fluyen. Pasan. Sí, claro. Hablando de tendencia y regresando un poquito a lo que decías sobre el ADN de tu estudio, estaba leyendo en tu página algo que me gustó mucho, que dices, como que aprendes la cultura mexicana a través del diseño, ¿no? ¿Cómo crees tú que la sociedad mexicana o el haber crecido, ¿no?, como enriquecido por toda esta cultura y estas tradiciones, etcétera, influye tu proceso de diseño? Uy, es una gran pregunta. Mira, voy a partir de la premisa de que sí influye, como para empezarla a desmenuzar y desarrollar, ¿no?, la idea. Claro. Y regreso un poco a los viajes que hablaba al inicio, ¿no? O sea, recuerdo en diferentes momentos de mi vida estar en contacto con gente de realidades que me parecían completamente ajenas, ¿no? O sea, siempre he tenido como esta imagen, incluso yo creo que nos ha pasado a todos, vamos a un viaje que implica horas de diferencia y al regresar a casa, como que no sabes si esa realidad sucede al mismo tiempo o qué pasó con lo que, ¿no? Yo creo que es como esta visión del viajero, ¿no?, donde te atreves a pararte, a poner en tela de juicio tu propia realidad, a bajar cualquier protección, cualquier velo que tengas y permitirte conocer lo que tienes enfrente, ¿no? Realmente sumergirte en... Exacto. No verlo desde atrás. Y eso, para mí, siempre ha traído como estos choques de realidad. Que choque suena muy catastrófico, pero no, pues simplemente es el encuentro, ¿no? O sea, de dos realidades que cuando se pueden dar de manera plena, realmente dejan valor en la vida de las personas que se encuentran, ¿no? O sea, Y en un país como México, con tantas realidades distintas, si justamente dejamos de enfrentarlas, empiezan a enriquecer una a la otra, ¿no? Exacto. Entonces, es como ponerse en los zapatos, pero también mirar a través de los ojos del otro, ¿no? Pero cuestionarnos nosotros constantemente. Y eso, entonces, en definitiva, cada vez que como diseñadores, y ya vuelvo a nuestra materia, como diseñadores tenemos un reto de diseño, valga la redundancia. Sí, dar una solución, una propuesta. Necesitamos tener el criterio y el mayor entendimiento de la realidad donde lo que propongamos vaya a vivir, ¿no? Claro. Entonces, sí, que aporte algo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, para encontrar soluciones que tengan un valor, que tengan una trascendencia, es bien necesario considerar el mayor número de los factores, ¿no? Entonces, yo constantemente, y eso yo creo que se los puede contar cualquiera en el estudio, de pronto desaparezco, ¿no? O sea, como que agarro y me salgo.
Y le digo yo, como que son mis viajes cotidianos de salirme a caminar o... Sueldo de reconocimiento. Exacto, o por ejemplo, me tengo que trasladar por algún proyecto y estoy en una zona en la que jamás he estado, no agarro y me subo al coche luego de regreso, sino me doy un tiempo para conocer algo diferente. Y ese tipo de cosas son las que constantemente van nutriendo, ¿no? Claro. Van nutriendo pues una manera de ver, una manera de entender y pues una manera también de plasmar las cosas, ¿no? En cada proyecto. Es como un proceso que además es bien rico porque va evolucionando. Completamente. ¿No? O sea, el conocer nuevos lugares, nuevas personas, ¿no? Tener proyectos en distintos lugares, etcétera, va haciendo que la evolución sea natural. Sí, No puede ser la misma propuesta o solución la que ofreces ahorita que la que hiciste hace un año, cuando ya tienes más conocimiento de otras cosas. exacto. Y poquito como para concluir esta idea, decía yo hace rato el término de neoartesanía, ¿no? O sea, el aprender aspectos culturales, aspectos sociales, el aprender propiamente la cultura, te permite el poderla aplicar de una manera no literal, ¿no? O sea, Y tuya. exacto. Entonces, creo que ¿no? Ese ha sido uno de los grandes motores y la gran metodología, quizás, ¿no? Tu proceso. Ujú. Qué interesante. Hablando de proyectos a gran escala, cuéntanos sobre alguno que tengas ahorita en mente, el que tú quieras, en donde nos puedas explicar un poquito de cómo el diseño de interiores, la arquitectura de espacios interiores y los acabados, cómo influyen en la experiencia del usuario. En tus palabras, pues, ¿cómo crees tú que en tu proceso de diseño tomas eso en cuenta? Em, Mira, estoy terminando un proyecto. Yo creo que a nivel de interiores es el más grande hasta este momento. Y es una torre de departamentos que todos son en renta. Es bien particular el perfil de usuario, ¿no? O sea, son 455 departamentos en una torre de 45 pisos. Wow. Todos están destinados a renta. Entonces estamos hablando de un sector de mercado en el cual son usuarios jóvenes, tanto solteros como nómadas, como parejas sin hijos, y donde sí hay alguna responsabilidad es a una mascota. Ok. Entonces es un ambiente muy particular. Sí, como dice, el perfil está muy definido. Ajá, pero que a la vez es una población que está buscando autenticidad, que está buscando experiencias únicas, que está buscando Nutren de eso. ajá, pues un espacio donde pues hacer nido, donde asentarse por un tiempo, pero sí, aunque sea temporal, tiene que sentirse como hogar. Sí, claro. Y lo que no puede faltar es que se sienta dinámico y que la gente que vive en este lugar se sienta parte del mundo con el dinamismo que este lleva, ¿no? Sí, que se olviden. Exacto. Entonces, para este proyecto desarrollamos en el estudio un concepto que la palabra andaba por ahí flotando ya en diferentes cosas, pero nosotros le dimos un sentido para nosotros y para el proyecto. Desarrollamos esta idea de hiperlocalidad, ¿no? Hiperlocalidad entendida como un entorno en el cual ya en los 90s, 2000s hablábamos de globalidad, Ajá. 2000s a 2010s hablamos de localidad, o sea, como que saltamos a los dos extremos porque no nos gustaron, y ahorita necesitamos algo que integre como que lo mejor de esos dos Claro. aspectos, ¿no? Y que es a final de cuentas lo que esta generación, este grupo social está buscando. Y está viviendo, o sea, ya no es algo que va a cambiar, ya lo están haciendo. Exacto. Entonces,
todo este intro para contar que el desarrollo de interiores de este proyecto tenía que contemplar materiales que nos recordaran a aspectos de la tierra, aspectos naturales, texturas muy francas, muy sinceras, pero con un alto performance para la vida cotidiana, con un alto performance para el uso que va a tener una torre de departamentos de estas dimensiones, ¿no? Y los ambientes interiores tenían que generar, como decía yo, esta sensación de hogar, de esta sensación de nido, pero también ser un lugar suficientemente espectacular para comunicar que se está en este lugar y para sentirse que se es parte del mundo desde ahí. Entonces, una identidad muy propia. Fue súper bonito el proceso, ¿no? Porque implica, o sea, en cada proyecto buscamos desarrollar un concepto, pero la magnitud de este proyecto y la importancia de tener algo tan sólido como el concepto hiperlocal y eso que nos definiera materiales, que nos definiera acabados, que nos definieran los ambientes, ¿no? Incluso las formas de las cosas. Fue una verdadera gozada el cómo se fue construyendo todo. Wow, qué increíble. Es que digamos, no puedes negar cuando un espacio habla, ¿no? Cuando habla por sí solo, cuando transmite. Y creo que los acabados, los materiales, cuando tienen un significado detrás, no hay nada más que decir, ¿no? Cuando la persona entra al espacio, lo ve y ya sintió algo. ¿Qué es eso, no? Son emociones, los proyectos son emociones. Y que lo hayas desarrollado tanto, que le hayas dado todo este trasfondo, hace que se vuelva disfrutable el proceso y que el resultado sea muy obvio, ¿no? Uh-huh. Juskani, ¿qué viene para tu estudio? ¿Qué te emociona del futuro? ¿Qué proyectos nos quieres contar? Hay un chorro de cosas. Sucediendo. Sí. Afortunadamente, 2023 cierra fuerte en los diferentes aspectos. He estado últimamente desarrollando proyectos de hotelería. Ok. Y lo que me súper emociona es que además son hoteles pequeños, hoteles boutique, fuera de México. Entonces, hace poquito terminamos el proyecto de un hotel en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Wow. Está desarrollándose en este momento. Estamos empezando esta semana otro en República Dominicana, en la península de Samaná, que realmente es lejos de la capital y lejos de Punta Cana, que son como las dos grandes caras de República Dominicana. Este es un lugar pues mucho más remoto, creo que culturalmente bien interesante. Tenemos por ahí en el tintero otros por arrancar, entonces como que la línea de los hoteles boutique ha estado llamando a la puerta, ¿no? Y es algo que de verdad nos gusta porque nos permite desarrollar mucho mobiliario, muchos interiores, nos permite explorar también en otras culturas, que eso es fascinante. Claro. ¿No? ¿Y cómo lo enfrentas eso? ¿Es una mezcla de tu propuesta, de este ADN de México y cómo llega a estos lugares? ¿O? Mira, yo creo que hablando específicamente de Perú, yo estuve en Perú haciendo un viaje solo con mi mochila por 1 mes y medio, más o menos. Yo creo que es de los viajes que he sentido más míos y más transformadores. Okay. Entonces, cuando llegó este proyecto, realmente era muy natural hablar y pensar, ¿no?, en aspectos culturales que pudieran rescatarse como para integrar en el diseño. No podría decir que hay una fórmula, justamente, pero sí ahondar, ¿no? O sea, de pronto yo digo en casa, ¿no?, con la familia,
espérenme tantito, ahorita soy peruano, ¿no? Porque de verdad, por 3 semanas seguidas consumí documentales, estuve leyendo libros, o sea, creo que me transformo, ¿no? Entonces todo eso, insisto, aporta nutrientes culturales, ¿no? Sociales, que es lo que en este proceso creativo se van virtiendo hacia los objetos. Y es curioso, no creo haber podido llegar a las morfologías, a las formas, a los detalles de los muebles diseñando desde México. Sí, claro, O sea, estar enterado de lo que pasa allá. Son radicalmente diferentes, ¿no? Son radicalmente diferentes las cosas que se propusieron para este hotel y todo, las soluciones. ¿Qué es lo que hace único a un proyecto? Sí. Y a nivel mobiliario también, ¿no? O sea, como que hemos empezado a empujar diferentes alianzas. Solía yo hacer los muebles y fabricarlos. Uh-huh. Tengo también una fábrica donde fabricamos, pero empecé a hacer muchas más alianzas con otras marcas para pues potenciar también ese aspecto creativo, no limitarlo, de cierta manera decirlo, a el poder fabricarlo yo, ¿no? Entonces eso ha hecho y ha permitido incorporar colores, materiales, acabados, ¿no? O sea, hacerlo todavía, o sea, como llevarlo a otro nivel, claro, completamente, a nivel, o sea, hablando de diseño, ¿no? Claro, también tienes que involucrar con quien estás haciendo la alianza, entonces eso hace que tu propuesta crezca. Exacto. Entonces, pues vienen muchas cosas. Te digo, 2023 cierra fuerte y estoy muy contento con la manera en la cual está cerrando. En específico, llevo desarrollando una línea de mobiliario infantil para mi hija. Entonces, he ido viendo cómo crece, claro, ido entendiendo cómo suceden esos procesos para irle diseñando diferentes muebles. Ya ahorita hay un nuevo usuario, ¿no? Sí, entonces ya ahorita ya están 3 muebles diseñados, ¿no? Y prontamente tengo que empezar a visualizar ya cómo darle salida a esto, cómo presentarlo, cómo compartirlo, Ajá. ¿no? Porque también es una historia muy bonita que cuenta leyendas de Yucatán, ¿no? O sea, como que todo tiene que ver con la selva, todo tiene que ver con la cosmovisión maya, todo tiene que ver con lo que sucede en esta parte del país, ¿no? Entonces, es como un cuento infantil. Hecho muebles. Hecho piezas. Uh-huh. Increíble. Sí, entonces, bien. Y a nivel estudio, también este año nos mudamos a una antigua casona en el centro de Coyoacán, que me gustaría invitar a la audiencia a que nos vaya a visitar. Claro. Es un espacio en una casa que cumplió 100 años también este año. Entonces es bellísima, con todo este estilo, ¿no? O sea, colonial que se siguió desarrollando en Coyoacán. Ahí tenemos y la adaptaron. Sí, digamos, la casa la compartimos con otros estudios, con otras oficinas. En el espacio donde estamos nosotros es el primer lugar que tenemos como showroom, entonces es un primer espacio donde tenemos muebles y tenemos objetos y tenemos la muestra de lo que hacemos de manera física. Y también ahí está la parte del estudio, donde está todo el equipo desarrollando los proyectos día a día. Muy interesante. ¿Y dónde está para que nos vayan a ver? Está sobre Francisco Ortega. Uh-huh. El número es el 32, en el centro de Coyoacán. O sea, esto es a media cuadra de la plaza central de Coyoacán. Ok, no hay pierde. No hay pierde. Muy bien, bueno, pues ya escucharon. Tienen que ir a ver todo lo que hace el estudio de Cuscani, que suena súper interesante.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartirnos de tus proyectos. Ha sido de verdad fascinante. Esa es la palabra. Gracias por acompañarnos en esta cuarta edición de Trends by Cesantoni. Espero que hayan disfrutado de este viaje en el mundo del diseño. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes y nos vemos para la próxima edición.